Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado é Marco Henriques Ominami. Político e cineasta franco-chileno, é fundador do Grupo de Puebla, que reúne diversas personalidades progressistas da América Latina. Ex-parlamentar do Partido Socialista, desde 2010 está afiliado ao Partido Progressista. Foi candidato a presidente da República em 2009, 2013 e 2017. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Como essa entrevista foi previamente gravada, infelizmente não poderão ser feitas perguntas ao vivo dessa vez. Bom dia, senhor Ominami. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. No, todo lo contrario. Repito ahora en español. Buenos días, señor Ominami. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un honor contar con su presencia en el programa 20 Minutos. Gracias a ti y a tu medio. Yo entiendo portugués, así que no hay problema. Y el apellido mío es un complicado. Es Enríquez Ominami, es un solo apellido. Así que dime Marco, que es más fácil. Está bien. Marco, quisiera comenzar nuestra conversación preguntándole de qué se trata el Grupo de Puebla, quiénes lo integran, bajo qué criterio y cómo funciona. El Grupo de Puebla es un grupo de líderes, hombres y mujeres deliberantes de América Latina, el Caribe y España. Son 55 líderes que fueron, son o serán presidentes de sus países, fueron, son o serán cancilleres, fueron, son o serán grandes parlamentarios. Y por eso es que lo fundamos junto al presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, al presidente de Bolivia, Luis Arce, lo compone el presidente Mujica de Uruguay, Lula, Dilma Rousseff de Brasil, Leonel Fernández de República Dominicana, Martín Torrijos de Panamá, en fin, muchos líderes, Zapatero, Rodríguez Zapatero de España, y están ahí hoy cancilleres en ejercicio como Felipe Solá de Argentina, el presidente de Morena, el partido más grande de México que sostiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera. Se llama Puebla porque se fundó hace 2 años casi en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en México. Y es un grupo de gente de centro-izquierda, de una centro-izquierda con vocación democrática, que conjuga 2 verbos: pensar, proponer y actuar, coordinar. Y ha adquirido mucha importancia porque no solamente hemos hecho más de 60 declaraciones, propuestas sobre la deuda de los países pobres y de renta media de América Latina, sobre la vacuna, sobre la renta básica universal provisoria, sobre un conjunto de temas que hemos debatido con premios Nobel como Stiglitz, con la gran economía Mazzucato, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucha gente. Tiene una dimensión jurídica por el lawfare, que el presidente Samper, gran motor del Grupo de Puebla, el expresidente de Colombia, impulsó, que lo coordina una brasilera, Carol Proner, que parte del caso de Lula, pero acompaña a Evo Morales en Bolivia, miembro de Puebla, a Rafael Correa en Ecuador, miembro de Puebla, yo mismo en Chile, que estamos en una lucha contra el lawfare, guerra jurídica. Y eso también se acompaña del grupo parlamentario, que es un grupo de más de 50 parlamentarios de 10 países, que coordinan, entre otros, argentinos y paraguayos parlamentarios. Y el grupo académico, que reúne a muchos académicos de universidades para pensar. Y el motor de coordinación
más allá de que lo fundó el presidente argentino junto a quien te habla, hay un brasilero que es un gran motor, que es Aloísio Mercadante, que fue ministro de Educación, fue fundador del Partido de los Trabajadores y que fue jefe de Casa Civil junto a Dilma Rousseff, compañero y amigo, y el presidente Samper y quien te habla. Esa es la estructura, esa es la propuesta, eso es el Grupo de Puebla y cumple 2 años ahora en julio. Marco, la formación del Grupo de Puebla se produjo en un momento delicado en América Latina, marcado por el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, la represión de las protestas en Ecuador, Chile y Colombia, la detención de Lula y el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Las fuerzas de derecha, con el eventual apoyo de Estados Unidos, ¿han vuelto a amenazar la democracia en la región? Yo creo que, y lo fundo, y este dato está comprobado, según el Banco Mundial, los grandes agentes económicos, que América Latina y el Caribe conoció su mejor década entre el 2003 y el 2015, que son justo los gobiernos progresistas, encabezados por Brasil, con Lula y con Dilma, en fin, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Está demostrado que los países derrotaron la pobreza, disminuyeron con matices la desigualdad, fuimos mejores para derrotar la pobreza, algo la desigualdad, avanzamos en democracia, y eso yo creo que la derecha continental, asumiendo que perdió elecciones en 12 países, decidió, se preparó, se organizó, no lo vimos venir, creo que nosotros no lo vimos venir, con una parte de la diplomacia norteamericana, no lo vimos venir, y creo que prepararon bien esto es lo que se llama este matrimonio, este mix entre fiscales y medios de comunicación que fue demoledor, que proscribió penalmente a Lula, Evo, Correa, yo mismo también estoy proscrito, y eso, que es por nombrar algunos casos, está Cristina Fernández de Kirchner, y podríamos sumar más ejemplos. Rafael Correa en Ecuador. Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, pero eso se mezcla además también con que creo que el progresismo, no todos, pero algunos no quisieron, no pudieron leer, atender a la clase media. Y entonces se crearon sociedades de consumidores con menos pobreza, pero no ciudadanos. Y ahí creo que en ese perímetro entre Estados Unidos, la oligarquía, los fiscales corruptos, la prensa corrupta, una parte, se mezcla también los errores propios, la batalla del sentido con la clase media, y ahí salimos perdiendo elecciones en todos los países, todos, Perú, Ecuador, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, se me olvida, pero todos. Solo resistió Bolivia, al que le hicieron un golpe de Estado, un putsch. Entonces, yo diría que tienes razón tú, que no vimos venir esta ofensiva, pero también hubo errores propios. ¿Usted cree que esos hechos de los últimos 10, 15 años en Latinoamérica demuestran que la derecha en el continente y las capas pudientas, los grandes empresarios, nuevamente han rompido el compromiso con la democracia bajo el lawfare y las tentativas de desestabilización de gobiernos legítimos y legalmente electos? ¿Hay un impulso antidemocrático de esos sectores como ocurrió en el pasado, en los 60 y en los 70? Sí, creo que nos enfrentamos a malos perdedores, y sí, creo que hubo una ofensiva de la derecha y la extrema derecha fuera del marco legal, del marco del derecho. Uno de los ejemplos más extremos es Brasil, pero hay otro, que es Venezuela, al que a esta fecha hay 2 presidentes en un mismo país. Como yo estudié filosofía, entendí un poco, pero me titulé, no entendí mucho. Pero hay una idea de Aristóteles que es muy bonita, que es esta idea de que el ser humano
es un animal de costumbre. Y empezamos desde el 2015, en 6 años, ya nos acostumbramos a la locura de que en Venezuela hay 2 presidentes. Es una locura, es demencial, extravagante. Como es extravagante que el líder más popular de Brasil haya estado preso durante las elecciones, siendo el que más marcaba en las encuestas. Pero más extravagante es, y nos acostumbramos a que Rafael Correa también está exiliado de Ecuador por supuestamente tener la intención, influir psíquicamente para secuestrar a alguien en Colombia. O Evo Morales, electo constitucionalmente, al que le hacen un golpe, cuyo único crimen es ganar una elección, y le inventan un fraude y se demuestra en Estados Unidos que el fraude se preparó, la denuncia de fraude, con un informe de fraude que es fraudulento en una institución que es fraudulenta, la OEA, que es un fraude desde que nació. Entonces, como nos acostumbramos a todo, la vida doméstica hace que yo hoy día me tomo un café, sí, en Venezuela hay 2 presidentes. No, normal. Correa está en Bélgica, no, normal. No, normal. Evo perdió la presidencia, normal. Hemos normalizado una cosa que hace además que hoy América Latina y el Caribe sea el continente más retrasado del mundo, detrás de África y de Asia. ¿Usted cree en cambios importantes en la política para América Latina con el gobierno de Joe Biden? ¿O Estados Unidos seguirá tratando a los gobiernos que no se guían por sus posiciones como enemigos? Yo creo que nos enfrentamos a una nueva diplomacia que garantiza el regreso a los foros multilaterales, pero no creo que en el corto plazo conozcamos un gran cambio respecto de los grandes desafíos de Estados Unidos. China es más importante que Brasil, Chile y Paraguay. Rusia está en sus prioridades, Irán, y eso no va a cambiar. Somos el top 20 de los problemas de ellos. Entonces creo que seguimos como un jardín, como se dice tanto históricamente, trasero. Y creo que respecto de Venezuela las cosas no van a cambiar en el corto plazo. De hecho, Biden reconoció al presidente fraudulento, Guaidó. Y respecto de nosotros en América Latina, con la excepción de Brasil y de México, quizás de Argentina y Colombia, todo el resto no existimos en la diplomacia norteamericana. Por tanto, existimos para intervenir. Y creo que es tan grave lo que está viviendo la lucha hegemónica por el 5G y otras cosas, que nosotros estamos en una posición un poco media neutral por irrelevancia. Somos profundamente irrelevantes y solo nos volvemos relevantes los países no industriales como Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay, cuando dialogamos con los chinos. Si no, no hay mucho que hablar con nosotros, para ser tones. Además estamos divididos, con lo cual, divididos con un gobierno de derecha, no creo que América Latina tenga mucho que esperar de Estados Unidos. Yo estaba leyendo algunos hechos políticos recientes del gobierno Joe Biden para Latinoamérica y me parece que ellos no han cambiado mucho en términos de lo que usted ha llamado de intervención, porque han sacado una nota de crítica a Lucho Arce porque la justicia boliviana inició un proceso contra Janine Áñez y la detuvo para juicio. Otra nota de apoyo a Iván Duque, confiando que él es capaz de mantener la paz en el país, cuando Iván Duque es el responsable ya por más de decenas de muertos en el país. Y recientemente una entrevista de un subsecretario del Departamento de Estado considerando que la victoria eventual de Pedro Castillo en Perú sería una gran amenaza a la democracia. O sea, esos son hechos que prueban que Estados Unidos no está muy dispuesto a cambiar en Latinoamérica. Sí, yo creo que, bueno, para ser justo, con Trump era infinitamente más violento todo. Creo que a la pregunta sobre lo sustantivo tienes razón tú. En lo simbólico, las formas se recuperan.
Biden quiere una cumbre, quiere conversar. Me parece que de todas maneras Biden al lado de Trump en lo formal es el Che Guevara al lado de Trump. En lo formal. En lo sustantivo creo que no va a cambiar mucho, pero quiero creer que Bernie Sanders, que se expresó muy claramente sobre el caso de Lula, Bernie Sanders pueda tener algún tipo de influencia con su grupo en el gobierno demócrata. Pero creo que si uno es inteligente, debe ser pesimista. Si uno es progresista, debe ser optimista. Sí, hay analistas que dicen que menos de 3 años antes que Lyndon Johnson, del Partido Demócrata, apoyara el golpe de Estado en Brasil, Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso, ¿no? O sea, que con los demócratas es más difícil comprender sus movimientos porque tiene mucha polidez, mucha educación, muchas palabras bonitas. Marco, te hago otra pregunta continental. Después de algunos años de gobiernos conservadores en los principales países de la región, la arquitectura institucional de la primera década del siglo XXI casi no existe más. O sea, hay una crisis de la UNASUR, hay una crisis en la CELAC. El Grupo de Puebla discute esos temas de la integración regional y de cuál es el camino de esa integración. Muito, porque México es presidente pro tempore de CELAC y México es fundador del Grupo de Puebla. Está el canciller, el vicecanciller, el encargado para América Latina, no te quiero aburrir, está la presidenta de la Comisión del Senado de Relaciones Exteriores, Beatriz Paredes, Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato, Rodrigo, el presidente de Morena, como te decía, Mario Delgado. En fin, hay una gran mexicana en Puebla, en el Grupo de Puebla. Por tanto, sí, por supuesto, apoyamos mucho más CELAC que PROSUR. Recordemos que aquí, en la multiplicidad de agentes multilaterales, tanto económicos, con el BID, la CAF, o políticos diplomáticos como PROSUR, Grupo de Lima, o Mercosur, más comercial, en todos esos foros el Grupo de Puebla tiene una visión, una opinión clara. En el caso de PROSUR, lo rechazamos porque asumimos que es un proyecto ideológico. Y nosotros creemos que la política exterior debe tener más política que ideología. Mucha política, menos ideología, más pragmática. Nos parece fundamental que volver más bien al espíritu de UNASUR, que fundó Lula con Néstor Kirchner, donde estaba el presidente de mi país, que es de derecha, Sebastián Piñera. Entonces, UNASUR mejor que PROSUR, CELAC mejor que PROSUR. Y el Grupo de Lima, que es un grupo de 14 gobiernos creado por Estados Unidos, que son gobiernos latinoamericanos para invadir a Venezuela, simplemente ha hecho el ridículo total y absoluto. Es un grupo de incompetentes, de inútiles, con serios problemas de acceso a Internet, porque les ha costado mucho en el Grupo de Lima pronunciarse sobre Bolivia en el golpe de Estado o la violación a los derechos humanos en Chile o en Colombia. Han tenido una gran dificultad para Internet y siempre he pensado que tenemos que ayudarlos a esos gobiernos a tener un Internet más estable para que denuncien la barbarie y la incompetencia de sus propios gobiernos, que son los fundadores del Grupo de Lima. Después, el Grupo de Puebla también ha hecho un planteamiento sobre el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un banco muy grande y que se rompió la regla no escrita de más de 50 años en que América Latina tenía una cierta protagonismo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Se entendía que el Banco Mundial más bien los norteamericanos y el FMI los europeos. Se rompió eso y Trump decidió imponer, con los votos que obtuvo, con la abstención de muchos países en el BID, a un norteamericano de su línea. Después la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es un enorme banco para el desarrollo en nuestros países, gigantesco, que es muy importante ahora en pocos días más en la elección. Entonces creo que sí, el Grupo de Puebla lo que ha planteado es desideologizar esto, volver a reunir este continente por razones prácticas, no solamente por poesía, sino por economías de escala. Compraríamos mejor si estuviéramos unidos por el comercio intrarregional. Hay que activar el comercio intrarregional. Por las multilatinas. Chile y TAM crearon la TAM. Es interés de ambos países que las multinacionales
les vaya bien, crean empleo, innovación, valor agregado. Y los gobiernos ni opinan de las multilatinas, que son enormes. LATAM es una línea aérea importante en el mundo. Lo mismo en materia militar. América Latina conoce un gasto militar muy alto. Deberíamos bajar, pero eso requiere una coordinación. Lo mismo en materia sanitaria, en materia de drogas, en materia migratoria. Entonces, todo eso es un desastre en ProSur. ¿Para qué hablar del grupo de incompetentes inútiles del Grupo de Lima? Aquí hablo a título personal, porque quiero ser claro que yo coordino el Grupo de Puebla y tengo un deber de responsabilidad en el lenguaje que me lo separo y hablo a título personal cuando digo esto sobre el Grupo de Lima, porque yo fui candidato a presidente en mi país, con lo cual también tengo un derecho a expresarme con más libertad cuando hablo a título personal. Y creo que se requiere entonces una nueva proceso de integración, pero el Grupo de Puebla ha sido con otro lenguaje, más propositivo y menos ácido de lo que yo soy con el Grupo de Lima. Yo quiero cambiar un poco ahora del continente para su país. ¿Cómo evalúa las elecciones constituyentes en Chile? ¿Se ha creado una mayoría en favor de romper con el legado de Pinochet y con el modelo neoliberal? Chile es una economía muy pequeña, es 0.4% de la economía mundial. Es una pequeña economía. En el fin del mundo, el sur del sur, más lejos que Brasil del centro, lejos, lejos. Y ese pequeño país conoció en dictadura un modelo de desarrollo muy inédito. Para escaparse de Brasil y de Argentina, Chile abrió su economía y se fue a Asia. Y esta Corea del Norte del capitalismo, que es Chile, durante 30 años conoció tasas de crecimiento mediocres y vía banco le ofreció a un pueblo acceso a derechos, salud, educación, previsión. Ese modelo se acabó. Porque el pueblo de Chile, 30 o 40 años después, dependiendo las previsiones son 40 años, la educación son 30 años, depende, ya entendió que no es verdad, que no hay paraíso en este sistema de traspasar los derechos sociales a la tarjeta de crédito, al banco. Eso se rompió con las protestas del mes de octubre, las más grandes de nuestra historia, y se sancionó en un momento destituyente en el plebiscito de hace un año, menos, octubre, hace 6 meses, con 80% de los chilenos en contra de la constitución de Pinochet, el dictador. Y ahora, en un momento constituyente, también obtuvimos 80%. Imagínense que en Brasil, ¿cuántos estados tiene Brasil? ¿Cuántos estados son? 27. Bueno, ganamos los 27. 0 para el gobierno, 27 nosotros. En Chile son 16. 10 y 6. Ganamos todo. 80% de la constituyente. Todo. Ganamos todo. Eso es elocuente. Es un mensaje de cambio, un mensaje de mucha política, de mucha oposición, de un Estado más fuerte, de más derechos sociales y de otro modelo de desarrollo. Pero, como todo es complejo, también debo subrayar con tristeza que la participación fue baja. Fue del 43%. Baja. Nosotros en Chile nunca habíamos tenido una... ¿Qué crees que fue tan baja? Yo creo que hay muchas explicaciones que no justifican, pero hay explicaciones. No tiene justificación. Habla mal de nosotros. Creo que la clase política no tocamos el corazón de los chilenos. Tampoco los movimientos sociales. Tampoco los candidatos independientes. Nadie que está en el debate público tocó el corazón de mi pueblo. Creo más bien que hay explicaciones que no justifican, pero que son atendibles. COVID, postergación de las elecciones, mucha oferta, muchas listas, muchos candidatos. El voto era en fin, era difícil votar. O sea, era complicado votar. Hay explicaciones, pero no alcanza. Hay un problema. Yo creo que hay un problema en la conciencia ciudadana nuestra. Somos más consumidores que ciudadanos. Yo voy a agregar una muy riesgosa, pero creo que es importante para Brasil, para que entiendan lo que está pasando en Chile puede ser interesante porque somos el segundo país del mundo con más vacunas. Entonces es interesante saber qué está pasando, porque tiene que ver con lo que hizo Bolsonaro. Como el virus es un problema de oferta y demanda, uno no puede salir, la economía se contrae.
Nosotros, como el gobierno de derecha no quería ofrecer una renta como la que hizo Bolsonaro por unos meses, o Trump, u otros países, que es un subsidio a la demanda, que yo siempre cito a Bolsonaro porque si ese señor salvaje, no un salvaje, porque es post-civilización, ese bárbaro, si hasta el bárbaro hizo una política insuficiente, pero mucho más asistencialista que la nuestra, ven, ¿qué hicimos los chilenos frente a nuestro propio bárbaro? Ustedes tienen el suyo, nosotros tenemos el nuestro. Le dijimos, bien, si tú no pones subsidio a la demanda para combatir el virus, nosotros vamos a retirar los fondos de ahorro previsional, que son privados. Y hemos retirado 3 veces, contra la Constitución, contra las leyes, por la presión popular, 3 veces nuestros ahorros futuros. Dinero que suma, escucha bien, casi en 8 meses, 17% del Producto Interno Bruto, cash, a la economía, directo a la vena. Por lo tanto, en medio de la crisis, si América Latina se contrajo 8, 9%, Chile se contrajo 5%. La caída de la economía se frenó porque el precio del cobre, producto que vendemos, está muy alto más que nunca, pero también porque entró mucho dinero a la economía. 17% del producto, imagínate, 17% del producto brasilero en 8 meses a la demanda. Hay problemas de inflación, entonces yo también creo... Es una plata que salió de los ahorros directamente al consumo. Al consumo. Y yo creo, y aquí me arriesgo, no, esto es en la experiencia, pero no hay un estudio, pero yo sostengo que a ese nivel de liquidez en la economía también frenó un poco la urgencia social para el debate. Y por tanto las elecciones se dieron en un contexto confuso, de mucha duda, mucha hambre, mucho miedo, pero también con 17% en dólares de la economía al consumo es dinero. Entonces, por ejemplo, ahora en Chile hay un gran debate respecto a los precios. Los precios de la madera, de esto, los bois, como se dice, la madera, está muy alto para construir, porque todo el mundo se puso a construir sus casas. Hay problemas que son, para nosotros, excepcionales, producto de esta cosa de los dineros. Te lo quería decir porque creo que es el debate que explica un poco la anomalía chilena de alta vacunación, alto contagio, alta protesta, baja participación. Strange. Claro. Pero en términos de los resultados electorales, ¿cómo usted los avalía para allá de la baja participación? ¿Quién gana las elecciones? En el referendo ganó claramente el cambio. Pero, ¿y ahora en las elecciones constituyentes? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Primero perdió la derecha por lejos. Necesitaban 1/3 para bloquear. No lo tienen. Gran verdad. Perdió el presidente de Chile. Perdió la derecha como sector político. Perdió la oligarquía. Perdieron los medios de comunicación. Ese es el orden de los derrotados. Ahora, en la oposición también hay ganadores y más ganadores. Todos ganamos. En las gobernaciones, los estados, la coalición antigua de izquierda, el equivalente a la que gobernó muchos años, 24 años gobernó, donde estaba Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, coalición con la que yo rompí y ahora me he vuelto a encontrar, pero rompí duro y ahora nos encontramos. Ganamos 13 de 16. Y una suerte de Podemos español con el Partido Comunista ganó una de las 13, si no me equivoco. Y los otros son 2 independientes de izquierda. Entonces, para el voto de las alcaldías, gobernaciones, consejeros municipales, ganó la izquierda clásica, por lejos. 45% de los votos son nuestros. En el del 100%, 45% es nuestro. Del país, en consejeros municipales. Pero, y aquí viene muy buena tu pregunta, porque para gobernar el presente, la república, el presupuesto, los militares, ganó lo clásico. Los líderes, lideresas con cicatrices. Pero para el futuro, para la constituyente, ganaron primero los independientes. Arrasaron. Independientes de oposición, lejos de los partidos políticos. Después ganó
más todavía Podemos y el Partido Comunista. Y después nosotros. Para el futuro fuimos menos premiados, para el presente fuimos premiados. No sé si te sirve esta idea de... Para el futuro, feministas de izquierda, independientes, indígenas, para el futuro. Para el presente, voy a decir una barbaridad, una mala comparación, pero para el presente, más el Partido Justicialista Argentino, el peronismo. Las comparaciones aquí no funcionan, pero es más bien... Claro, porque Chile es quizás, junto con Uruguay, el más europeo, políticamente el más europeo de nuestros países, ¿no? Claro, entonces las categorías chilenas son bastante más clásicas, pero si tú quieres, las comparaciones son peligrosas, pero ganaron lo clásico, la izquierda que gobernó, la izquierda, no me gustan los adjetivos, no encuentro peligrosos, pero digamos responsable, que no es justo porque el otro grupo también es responsable, pero la izquierda responsable arrasó para el presente y para el futuro, la izquierda insumisa ganó. Te hago una otra pregunta sobre eso, un poco una pregunta de abogado del diablo. Las grandes manifestaciones de 2019 fueron contra el gobierno de Piñera, pero en aquel momento, quizás sea eso cuando hables del futuro, también erosionaron a los partidos que lideraron la transición negociada a la democracia. El Partido Socialista, el Partido por la Democracia Cristiana, que mantuvieron por 30 años o 24 años, de los años que gobernaron, que mantuvieron la Constitución de Pinochet y fundamentos de su política económica. Retrocediendo en el tiempo, estaba con la razón su padre biológico, Miguel Enríquez, líder del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, asesinado en 1974, cuando propuso como estrategia el derrocamiento revolucionario de la dictadura, o estuvieran ciertos los dirigentes socialistas que rompieron con los comunistas y miristas en 1987, defendiendo un pacto de transición con corrientes conservadoras. ¿Quieres que te responda como hijo único o como ex candidato presidencial? Las dos cosas. Acá tienes toda la libertad. Acá es un programa con total libertad de expresión. No, yo creo que, a ver, primero, creo que tienes toda la razón en tu pregunta. Así es, yo por eso rompí con esa coalición y obtuve la votación más alta de la historia de Chile para un independiente. Yo rompí con esa coalición. Así es que yo soy director, hice un documental sobre eso que se llamaba Chile, los héroes están fatigados. O sea, lo que tú preguntaste es lo que yo pienso. Como soy aliado de ellos, ya no respondo como hijo único, respondo como líder político, son mis aliados, con lo cual debo apostar a que esta entrevista no salga en internet y no la vea ningún chileno, porque lo que pienso íntimamente es que tienes toda la razón. Toda la razón. Toda la razón. Son pecadores. Pero también creo que yo no quiero construir una iglesia y no me importa si son pecadores o no. Sé que son parte de la política chilena y hay que pactar con ellos. Esa es mi diferencia con la izquierda predicadora purista, que considera que los que gobernaron 30 años deben ir al confesionario y al infierno. Yo no soy religioso, creo en Dios, pero no soy católico. No creo en esas categorías de la política. Es con los pecadores, con ellos, porque yo también soy pecador, con lo cual no me importa si pecaron, pero yo soy muy crítico de esas coaliciones que gobernaron. Lo segundo sobre mi padre es una gran pregunta, porque creo que Miguel Enríquez tenía toda la razón. La lucha armada en dictadura era lo correcto. Toda la razón. Con dos detalles. Uno es que él, en la lucha armada, antes de morirse, antes de ser asesinado, intentó una coalición amplia con los sectores moderados. También pensó, y la coalición moderada le pidió dejar las armas, y él no quiso. Pero él intentó. O sea, él tenía en su cabeza la idea de la unidad con los pecadores. O sea, lo que te quiero decir es que él, siendo revolucionario de 30 años, la lucha armada, puro y médico titulado, una suerte de Che Guevara chileno, quiso la unidad con los pecadores. Eso está documentado. Se reunió en secreto para ver si se podía hacer un frente democrático
contra la dictadura. Y los pecadores de esa época le dijeron que dejara las armas. No quiso. Y lo segundo, que me gusta mucho, provocación tuya, que es la discusión de fondo, que es la que debe haberse preguntado la izquierda brasilera, la que nos preguntamos los hombres y mujeres de izquierda. ¿Es la democracia la manera de construir sociedades justas? Es una pregunta, porque es en democracia en que se han producido también enormes abusos, desigualdades. En democracia, Chile tiene al 1% que se lleva el 35% de los ingresos. En democracia es que tenemos las pensiones de miseria. En democracia es que se violaron los derechos humanos ahora con Sebastián Piñera. En democracia, con un presidente electo. Entonces, a mí me gusta siempre el debate de mi padre, no solamente sobre la lucha armada y la resistencia, el modelo, es también la pregunta que creo que la izquierda le tiene pánico, y por eso es que en Brasil son ustedes tan importantes con el Foro San Paulo, con otros debates, ¿es la democracia suficiente? Te lo digo yo con legitimidad porque he sido un buen ganador y un buen perdedor. He perdido elecciones y he reconocido mis derrotas. Pero me gusta, yo soy gran admirador de mi padre por eso, que creo que él hace una pregunta que es de difícil respuesta. Él no creía en la democracia. Mi padre creía que la democracia era para la oligarquía, era burguesa. Él nunca fue candidato, yo ya he sido 4 veces. No somos lo mismo. Pero yo respeto la reflexión que él hace en un contexto, pero me importa, la pregunta dura es, ¿cómo alguien puede defender a Salvador Allende en Chile, presidente mártir nuestro, y no defender a Maduro en Venezuela? Entonces hay una hipocresía también de la izquierda mundial. No, Allende era fantástico. A ver, Allende tenía a mi padre, en las noches lo recibía en secreto. Mi padre era lucha armada. Allende estatizaba empresas. Allende hablaba del imperio. Allende defendía a Cuba. Allende convivía con sectores que estaban por la lucha armada. Allende era un demócrata. Su seguridad en los primeros años la hizo el MIR con el GAP. Que lo creó mi padre con Allende, que eran un grupo de jóvenes armados paralelo a la policía oficial. Entonces a mí me parece siempre que Miguel Enríquez pone en la izquierda chilena, por eso me preguntan muy poco la izquierda chilena por él, porque no lo quieren mucho, la izquierda oficial. Lo mira y me preguntan mucho por mi padre, fuera de Chile mucho más que en Chile, porque es mucho más desapasionada la reflexión sobre él. Yo quisiera decir eso, que creo que lo que está pendiente, y hablo como marco, no como Puebla, porque el Grupo de Puebla tiene su dimensión. Y siempre preocupo por si hay algún titular, no es el coordinador del Grupo de Puebla que pone esta pregunta sobre la democracia, sería una crisis, hablo a título personal. Claro. Marco, en las elecciones constituyentes contra la derecha y el centro, la izquierda tradicional, como usted prefiere referirse, creció la izquierda, encabezada por los comunistas y el Frente Amplio, además de los independientes. Luego de más de 50 años, desde que Salvador Allende fue elegido presidente en 1970, el Estado chileno podría volver a ser gobernado por un liderazgo claramente identificado con el marxismo y las ideas anticapitalistas, como es el caso del líder en varias encuestas, el comunista Daniel Jadwe. Yo estoy por la unidad. Yo no creo que el Partido Comunista sea tan de izquierda. El Partido Comunista, yo nunca he sido aliado en el gobierno de la coalición tradicional. Él sí. O sea, el Partido Comunista chileno, pragmático como es, fue aliado de la izquierda tradicional. Fueron asociados. Tuvieron ministros. Yo no. Yo rompí y nunca he sido gobierno con ellos. Hoy estoy de aliado político, no soy gobierno con ellos. Me encantaría que hiciéramos un gobierno amplio, de centro-izquierda. Yo creo que el Partido Comunista de Chile es un partido muy importante, tiene un liderazgo que hoy día está efectivamente en la encuesta, pero que pierde en segunda vuelta electoral. Y creo que ese partido, si no atiende el pensamiento de Allende, de la unidad, va a perder. Y va a perder, y vamos a perder todos. Creo que está cometiendo un enorme error el Partido Comunista de Chile en este giro, después de haber sido aliado, haber hecho un gobierno con Bachelet y la democracia cristiana, con los neoliberales. Hoy, porque los vientos soplan distinto, pensar que alcanza solo. A mi juicio, no alcanza.
La historia en pocos meses más dirá si alcanza. Yo creo que no alcanza. Creo que Chile sigue teniendo más consumidores que ciudadanos y que el desafío de una revolución en el modelo de desarrollo es muy, muy lejano todavía. Hay una revuelta, no hay una revolución. En esa revuelta está puesto en duda los motores de la economía y las reglas de la economía, pero no hemos ganado la batalla de crear un sistema de seguridad social. Los chilenos no quieren fondos de pensiones privados porque pagan malas pensiones. No está claro que quieran un sistema de seguridad social con ahorro forzoso, obligatorio y solidario. Entonces, atención, cuidado. Yo te digo, creo, conozco a mi pueblo también. Conozco. Y me encantaría equivocarme. Me encantaría que el país quisiera un Estado fuerte. Quiero verlo. Porque también sé que este país eligió los últimos 4 elecciones presidenciales 2 veces a Bachelet, moderada, con políticas de derecha en lo económico a veces también, y 2 veces a Piñera. Yo comparo estos dos manteniendo la distancia. Bachelet es infinitamente mejor que Piñera. Pero tampoco me puedes pedir que yo te diga que Bachelet hizo gobiernos de izquierda. Bachelet hizo gobiernos moderados, más empáticos, mejor inspirados que los de la derecha. Pero, por ejemplo, el Partido Comunista y Michelle Bachelet, es bueno que lo sepan, el proceso constituyente, que no lo apoyaron, el último día del gobierno, en 2018, el Partido Comunista y Michelle Bachelet, el último día entregaron los informes constituyentes para una posible asamblea constituyente. Tanto miedo le tenían, que esto es muy importante que se explique que la constituyente es un triunfo de la calle, de la gente, no de la izquierda. Es la gente la que pidió eso y es la izquierda la que hoy día conduce, y me parece gran noticia que el Partido Comunista, el Frente Amplio, adversarios sean protagonistas. Me parece fundamental. Son de izquierda, tienen propuestas de izquierda. Yo sí creo que no estoy de acuerdo en no aliarse con los pecadores. Yo mismo, que los pecadores han intentado meterme preso, hacerme lawfare, desconocer el lawfare de Lula. Son mis aliados. El Partido Comunista y mi coalición no reconocen el lawfare de Lula. Esto es importante saberlo, salvo algunos líderes. Y esto es importante porque en política exterior a veces se fija la identidad. Aún así, yo prefiero una coalición de pecadores a que gane la derecha. Y creo que el Partido Comunista, que tiene una enorme chance, cometió un error hace pocos días cerrando la puerta a la unidad. Hay unas primarias en que vamos separados. A mí me parece un error grave, grave. Lo que no exime que mi coalición también es pecadora. Esta es la dificultad de la política. Pero estaba viendo en redes sociales que Lula se juntó con Cardoso. Y aquí en Chile hemos leído la noticia de que hay un posible diálogo entre Cardoso y Lula. Me parece a mí que cuando Alberto Fernández se junta con Cristina Fernández de Kirchner, hay algo que mirar ahí. Fueron adversarios y hoy día son un gobierno. Yo pensaría que en Chile deberíamos seguir más bien el camino de la unidad. En Ecuador, para volver a América Latina, perdimos. En Perú, cuidado, ojalá ganemos, cuidado. En Bolivia fue una coalición popular amplia que ganó. En México fue una enorme coalición de izquierda, amplia también. Entonces, cuidado con la idea, a mi juicio, de que la identidad alcanza para gobernar un país que viene de un laboratorio neoliberal. Yo soy en eso más precavido. Déjame preguntarte algo para comprender mejor su posición. El Partido Progresista, de que usted es fundador, estuvo aliado con los comunistas hasta 2019, ¿no? En la unidad. Sí. Sí, claro. 2018, 19 y 20, ¿no? No me acuerdo, hasta hace poco. Pero volvió a formar parte ahora, desde el 20, de una alianza con los socialistas, los demócratas cristianos, el PPD y los otros pecadores, como usted los llama. ¿Cuál es la candidatura que puede representar la unidad entre esos dos bloques políticos? Una candidatura de izquierda, claramente como la es la de Daniel Jadwe, muy bien en las encuestas, o una candidatura que represente la continuidad o el renacimiento de la vieja concertación, como podría ser la candidatura de Paula Narváez, del PS, o otra. Es una cuestión
que no me parece ser solamente de nombre, sino de rumbo estratégico. Recuperar la experiencia concertacionista o recuperar, digamos, para hacer una comparación histórica mal hecha, o recuperar el camino de la unidad popular. ¿Por dónde irse para construir la unidad? Porque todos en Chile hablan de unidad. Yo leo los periódicos todos los días sobre Chile, en la internet. Es impresionante. Todos hablan de la unidad y no hay unidad. Pero ¿por cuál camino irse? ¿Reconstruir la concertación, el bloque político de la transición, digamos, pactuada, conservadora, como unos dicen, o aprovechar ese nuevo escenario político para construir una alternativa de izquierda como hace 50 años ha sido la Unidad Popular? A ver, primero, el Partido Progresista no ha vuelto con los pecadores, porque el Partido Progresista nunca estuvo con los pecadores. Yo estuve, antes del Partido Progresista, claro. Yo estuve con los pecadores. Claro, sí, el Partido Progresista fue fundado solamente en 2010, después de su ruptura con la concertación, con los pecadores, es verdad. Así es. Por mío. No, es un detalle, porque sería insultar a los miles de militantes que nunca han sido parte del pecado. Sí, claro, es importante. Pero, a ver, yo creo que la pregunta tuya está respondida por los comunistas. Ellos no quisieron unidad, ni para las gobernaciones, ni ahora. La primaria que inscribieron ahora, vetando a los pecadores, a los demócratas cristianos, al PPD y al socialista, es una primaria que es vinculante. Pero ellos aceptaban los socialistas, lo que no aceptaban era el PPD. PPD, que era su aliado político hace 2 años. PPD eran sus jefes en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Educación. No, mentira. No, tenían miedo al PPD porque podían perder la primaria. El Partido Liberal, aliado mío antiguamente y ahora aliado del Frente Amplio, lo vetaron. Ya no por pecador, sino por estar con los pecadores. No, un gran error. Créeme que un gran error, y yo creo que va a tener consecuencias para todos, porque la presidencial no juega igual que la constituyente. Ese es un enorme error a mi juicio de la política. Por eso te expliqué el voto del presente o el voto del futuro. En gobernadores ganaron exgobernadores, que de nuevo no tienen nada. Ni castos, ni vírgenes, nada. En las 16 regiones ganaron animales políticos con cicatrices. Y fue el mismo día el voto, la misma participación el mismo día. O sea, la gente votó por un tipo de liderazgo y para otra cosa en otro liderazgo. Cuidado con la lectura, que me parece muy importante, que ni yo la tengo muy clara. Busco elementos para entender estas dos señales tan distintas. Por tanto, yo diría que la presidencia de la República no nos vaya a pasar que terminemos con un irlandés católico igual a Patricio Aylwin llamado Biden. No nos vaya a pasar, como yo, muchos amigos míos de izquierda latinoamericana me mandaban los videos de Bernie Sanders diciendo vamos a tener el primer presidente socialista de Estados Unidos. Si no me equivoco, hay un católico irlandés conservador, Biden. Cuidado. Yo en eso soy de los que cree que las campañas comienzan con la identidad y terminan en segunda vuelta en el centro. Pero empieza en la identidad. Entonces lo que hoy día es verdad puede no ser cierto en noviembre. Estoy diciendo una estupidez, un lugar común. ¿Cómo se resuelve esto? Yo creo que ya no tiene solución. La primaria que inscribieron fue un enorme error, porque fue sectaria, excluyente y mentirosa. Perdón, si la democracia cristiana era neoliberal en 2021, no lo era en 2018, cuando eran gobiernos juntos. Cuando los aparatos de seguridad de la democracia cristiana y del Partido Comunista perseguían a los mapuches, ¿le importó al Partido Comunista? A mí sí, yo no estaba en esa coalición. La ley de seguridad interior del Estado, la ley antiterrorista que convocó Bachelet con el apoyo comunista, era neoliberal. Y yo los perdono, no me importa. Están perdonados. Vengan, hagamos la unidad. Pero ellos no. Entonces creo que hay un enorme error. Pero fíjate, no me quiero meter en esta dinámica porque es con ellos, no es contra ellos. Es con ellos, pero hay un problema ahora, que es muy importante, es el aspecto legal. La primaria activa un proceso irreversible por la ley. Y en nuestro mundo, llamémoslo de los pecadores, por decir algo, es un juego, porque es muy injusto, porque hay un pueblo socialista, hay un pueblo PPD, hay un pueblo social cristiano, es muy injusto. Mi caricatura es muy peligrosa, pero es para la entrevista,
para hacerla más rápida para el público brasilero, supongamos en el mundo de los pecadores, que hay un pueblo de izquierda ahí, que es la mitad de Chile en votaciones. Creo que ahí hay un problema. Hay un problema. Porque los candidatos también excluyeron. No solamente el Partido Comunista, ellos también no querían competir con el Partido Comunista. Entonces, es un juego de máscaras, donde nadie quería competir con nadie. No solo él vetó, ellos también. Ellos un mes antes decían sí a una primaria, pero sin él. Entonces, en ese infierno, querido Breno, y tengo poco tiempo ahora, tengo que partir, pero en ese infierno, Breno, es que el Partido Progresista, partido pequeño, que fue arrasado por el lawfare, que renace ahora, con 2 gobernadores, casi 10 alcaldes, que renace. Pequeño partido, que era muy grande, fue el más transparente, éramos la primera fuerza en transparencia y el más popular éramos nosotros. Y que nos fuimos por el lawfare al infierno y estamos recién resurgiendo, no hemos querido crecer aceleradamente. Nosotros mismos, por la unidad, redujimos el tamaño del partido para que hubiese unidad con los pecadores. Pecadores, Breno, que son los que trataron de meterme preso. No te preocupes. No te preocupes. El lawfare, en mi caso, no es solamente la derecha con un fiscal corrupto, Pablo Gómez, con un presidente corrupto, Sebastián Piñera. Es también mi coalición actual. No te preocupes. Yo sé exactamente dónde estoy. Pero me parece que viendo lo que pasó con Lula, Correa, Evo Morales, Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, me permito, o incluso yo fui exiliado en Francia, soy mitad francés, viendo lo de Mélenchon con Macron, me permito levantar la mano como filósofo mediocre y decir, me da la impresión que la política no es mera matemática. No es mera matemática. Hay un factor emocional, de fraternidad. Y si empezamos a golpearnos muy duro entre todos, va a ganar la derecha, aunque parezca increíble. Y me dirán, imposible. Bueno, en Ecuador, post pandemia, con el FMI, con la ultraderecha, con un traidor gobernando, ganó Sebastián Piñera. El señor Lasso viene del sistema financiero católico, se parece mucho al innombrable de aquí. Y yo, que admiro a Rafael Correa, digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Teníamos un joven de 36 años, economista, teníamos la razón. Éramos nosotros los que debíamos ganar estos valores de justicia social, humanista. Perdimos. Y en Perú, yo quiero ver... ¿Crees que el escenario de la primera vuelta en Chile va a ser con un candidato de la derecha, un de centro, centro-izquierda, y otro de la izquierda, PC Frente Amplio? Ya hoy hay 15 candidatos independientes a punto de inscribirse. No, va a haber 16 candidatos independientes, uno candidato de la primaria del Frente Amplio Comunista, uno de los pecadores, por decir algo, centro-izquierda, 2 más que tú no lo estás viendo hoy día, que van a aparecer. Nada, vamos a ir muy divididos. Mucha dispersión, mucha fragmentación. Y tú me dirás, muy difícil que pierdan. Sí, pero si nos pegamos muy duro, yo lo vivía en mis elecciones. Mientras más duro me dan y yo golpeaba, en la segunda vuelta no estaban los votos. Tú me corregirás, pero yo no soy experto en Brasil, pero Fernando Haddad, que fue un gran candidato, amigo mío, gran candidato, no alcanzó, porque una parte del progresismo, la centro-izquierda brasilera, dudó, para ser elegante. No vaya a pasar aquí, que pasemos nosotros, pasen ellos, y nos dimos tan duro y que nuestro electorado diga, porque ya hubo baja votación en la elección más importante de la historia de Chile. No veo cómo la elección presidencial va a tener una participación gigantesca si para elegir la constituyente, los primeros gobernadores de la historia, con 2 días de votación, con transporte gratuito, con facilidades, es cierto que había pandemia, es cierto. Pero por eso, si hay baja participación, la derecha después de esta derrota debiera organizarse. Yo digo unidad, y estoy de acuerdo contigo, yo pertenezco al coro de los improductivos que tú dices. Unidad, 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 y no hay unidad. Así es que seguiré porque creo en la voluntad. Oye, Breno, ahora sí tengo que partir. Sí, estamos concluyendo. Quiero te hacer 2 preguntitas muy rápidas que siempre hago a mis invitados. La primera, ¿qué leyó o está leyendo que le gustaría sugerir
a nuestros espectadores? Justice, de Michael Sandel, un libro de un filósofo norteamericano, que hay muy pocos filósofos norteamericanos, vivo, profesor en Harvard, sobre el neoliberalismo. Muy interesante. ¿Cómo se llama el libro? Justice, justicia, Justice. ¿Y el autor? Sandel, Sandel, Sandel. Perfecto. ¿Y qué miraste o qué has visto o estás viendo de serie o película que te gustaría sugerir? Pura mierda. También es bueno para entretenerse. No, ayer a mi hija... A ver si estamos mirando la misma mierda. No, una menos mierda. Ayer con mi hija vimos en francés L'Armée des Ombres, el Ejército de las Sombras, que es de Melville, del Holocausto, maravillosa. Una película maravillosa con Simone de Beauvoir, una maravilla, pero una gran película sobre un poco mi papá, la resistencia que tienen en el dilema de tener que asesinar a un traidor, a una traidora, muy linda, sobre la ética, muy bonito. Y ayer vi una película muy, muy mala, pero me falta media hora, de Hollywood, muy mala, sobre los zombies. Yo detesto los zombies, pero lo disfruté porque era tan grotesco que me ha producido gran alegría la última vez. Así, cuanto más grotesca la película, más me entretengo. Es muy mala, así que van a desprestigiar a mi partido si saben que estoy viendo esa estúpida película de zombies, pero la tengo atravesada, la estoy esperando volver a verla. Marco, me gustaría agradecerle mucho su participación en esta entrevista tan enriquecedora y entretenida. Gracias otra vez por aceptar nuestra invitación. Venceremos. Um abraço grande. Tchau. Tchau. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Agradeço a audiência, o engajamento e as contribuições financeiras que foram feitas. Bom dia, um grande abraço e até a próxima edição do 20 Minutos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.